en 678. Interpelado, Vargas Llosa se mostró inconsistente. Página 12. Reportaje a Mario Vargas Llosa sobre su conversión del socialismo al liberalismo. Periodista. Si quiere, pasemos a Friedman. Estuvo varias veces como invitado en el Chile de Pinochet. Pero fue a dar conferencias. Hasta escribió cartas de agradecimiento a Pinochet por haber aplicado sus recomendaciones económicas. No conozco esas cartas. Son de 1975. Aquí están impresas. Podemos leerlas, pero se extendería el reportaje. Vargas Llosa pedirá por CN23 y Paca Paca. He escuchado lo que se ha dicho y nosotros estamos en un problema también en cuanto a que no tenemos posibilidades de que un programa de las padres de Teresa Parodi no salga en Cablevisión. Entonces nosotros estamos haciendo correr una carta y sería muy importante que usted la firme. Yo me dirigí a usted con mucho respeto. Le he dicho esta carta, esta se la dejo. Muchas gracias, señora, déjemela, yo la voy a leer con cuidado. Y esta es lo que la estamos pidiendo. Ya hay cientos y cientos de firmas que pedimos y sería muy importante para nosotros que firmara. Y como usted ha hablado de la libertad de expresión, nosotros también peleamos por eso. Y he venido con mucho respeto. Estamos en la misma pelea en eso. Por eso, entonces sí. He venido con mucho respeto a escucharlo. Pues muchas gracias. Le agradezco mucho. Yo voy a leerla con mucho cuidado. Bueno, y yo le voy a hacer saber si por favor, si usted me puede claro que sí, responder. Para mí sería muy... Y le agradezco mucho que me haya recibido. Nada, encantado. Nos visitan Osvaldo Bayer y Horacio González. Se pronostican vientos leves del sur, amplia visibilidad y programón. Temazo el de Barragán, ¿no? Va de nuevo. Señor Barragán, a escuchar una canción que hizo usted. No exactamente. Yo conseguí, es un material que... No sé por qué me meto en estas cosas. Me diga. Se trata de una canción de Gianni Magneto. Sí. Gianni Magneto viene a ser un alter ego del famoso señor Héctor. Estaba oculto en algún anaquel por allí, digamos. Sí, que parece que es un cantante romántico italiano, o por lo menos él. Una versión San Remo de Magneto que cuenta sus dolores, sus angustias frente a esta situación que está viviendo. Esto es una grabación en vivo, creo, si no me equivoco, en Viña del Mar. Es de Viña del Mar. Es de noche ya, será una nueva edición. Las notas de mi clarín también suenan en toda la nación. Es de noche ya y empiezo a sentirme mal. Por años te busqué en cada tapa y cada editorial. No puedo saber dónde estás, si hay una sombra aquí detrás que a mí me nubla la razón. Mi vieja amiga soledad, a quien yo llamo crispación y no me la puedo arrancar. Y tantas noches yo le pido a la oposición, dame un candidato. Gracias. Dame un candidato que me llene el corazón. Techint, Clarín y La Plata de los argentinos. La opinión de la gente. Tiempo argentino. Encuesta de Barómetro en el área metropolitana. Caso Techint. El 85% apoya el control estatal a privados. Las mentiras de cada día. Clarín repitió la de Perfil. Jorge Fontevecchia vuelve a la carga. A través de perfil.com dice: Víctor Hugo Morales tiene su propio espacio dentro de la agencia Telam. Perfil.com. Víctor Hugo Morales tiene su propio espacio dentro de la agencia Telam. Perfil Fontevecchia lo presenta como que tengo mi propio espacio dentro de la agencia Telam. Naturalmente esto es una nota, es gratuita, no tengo absolutamente ninguna relación profesional. Clarín. En Argentina el periodismo militante ostenta una característica singular. Proliferan los periodistas militantes rentados. Ocurre con la agencia Telam. Por ejemplo, Víctor Hugo Morales, enfático y relevante defensor de posiciones gubernamentales, acaba de inaugurar una columna en la Agencia Estatal de Noticias. No tengo absolutamente ninguna relación profesional. Capa, Dolina y el peronismo. Si nos entra, de batazo. Era peronista. Bueno, yo era peronista de base, que era una corriente de izquierda del peronismo,
que cuestionaba a Perón, precisamente. Ajá. ¿Y qué le cuestionaba a Perón? Que Perón no era revolucionario, ni mucho menos. Eva Perón sí era revolucionaria, pero Perón no. Yo creo que es más claro hablando de fútbol, capa, que de política, porque Perón desató una revolución inédita en el país. Eso no se puede negar. Es muy fuerte lo que dice Capa, esa oposición, ese evitismo antiperonista, ¿no? Que Evita era buena y Perón era malo. Es muy simple eso, muy de cuento infantil. Con estimulantes matices, todas las voces, todas del mismo lado. O sea, aquí estamos de acuerdo con que los aportes jubilatorios se hayan pasado a mano del Estado. No hay que olvidarse de los 10 años de los jubilados a 300 pesos, de Norma Pla llorando. Durante muchísimos años, los jubilados cobraban absolutamente nada. Me van a decir ahora cobran poco. Por supuesto que cobran poco, pero cobraban nada, no poco. Hubo recortes en el gobierno de la Rúa, se recortó el 13% con la firma de Patricia Bullrich. Desde la estatización de los fondos jubilatorios por ley, gobierne quien gobierne, esté Cristina o se vaya, va a haber 2 aumentos por año. Ahora queremos el 82% móvil, dicen los que recortaron en su momento el 13%. La verdad que no tienen vergüenza realmente. Con refrescantes matices, todas las voces, todas del mismo lado. Revista Barcelona más kirchnerista que nunca. Con semejante gestión, comprensible. Revista Barcelona. ¿Con qué temas conviene hacerse bien el boludo a la hora de defender el modelo? Que me quite esa mujer, que me deje comprender que hay un futuro para mí y que la podré olvidar cuando se vaya de mi vida para siempre, y esta herida que nadie puede ya sanar, ni el peronismo federal, ni los radicales, ni el PRO, tampoco pudo la rural, y en cada oscura operación te pido, amigo opositor, quítame pronto este dolor. Un bloqueo a Macri. Diarioregistrado.com. Inconstitucional. El juez Gallardo suspendió el polémico decreto de Macri. Suspendió la vigencia del decreto del jefe de gobierno porteño en el que se penaliza la protesta gremial de trabajadores de empresas periodísticas. Otro día de descomunales noticias. 1. Crecimiento industrial. Página 12. Para todos los gustos. La actividad fabril trepó 8,8% en marzo. El complejo automotor lideró la suba, pero la bonanza es generalizada. Van 18 meses seguidos con aumentos. 2. Fin de largo a pleno. Éxito turístico por Semana Santa. Ante el feriado largo, la ocupación hotelera es del 70% en todo el país. En Mar del Plata sobresalieron los 5 estrellas con ocupación que superó el 80% y en Humahuaca llegó al 96%. En Autovía 2 circularon hasta 3.000 vehículos por hora. 3. Juan Car y el hambre cero. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, hay más de 1.000 millones de personas desnutridas en todo el mundo. México, Costa Rica, Chile, Uruguay, Cuba y Argentina se ubican dentro de los países con menos desnutrición del planeta. La Argentina, aunque no lo sepamos, está por cursar el hambre cero. Hace 10 años que el hambre viene bajando. Y el año pasado, con 4 días de la cosecha del año pasado, todos los hambrientos de Argentina comerían un año. Sí. Esto es trabajo privado, público, del Estado. La Asignación Universal, en nuestros números, hubo 550.000 pobres extremos menos. O sea, la tragedia social de la pobreza extrema bajó en 550.000. 4. Noche musical en 678. Hoy, las del Abasto. Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tiene más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. ¿Dónde estás, Mauricio? Eduardo, que tanto me ayudaste. ¿Dónde está la Patito, Pino, Morales?
nadie que pueda terminar con todo este sufrimiento. Solo, me dejan solo, escribiendo mi triste diario. Dame un candidato que me quite esta mujer, que me deje comprender que hay un futuro para mí y que la pude olvidar. Gracias, gracias Miguel del Mar, gracias, muchas gracias. ¿Cómo está, ¿Cómo está la cosa? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ahí va la luz. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Ánima Nieto. Le sale muy bien a Barragán, sin duda. Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Osvaldo Bayer. Osvaldo, bienvenido. Historiador. Un placer que esté acá, Osvaldo, También está con nosotros para compartir el programa el señor Horacio González. Hola, Horacio. Bienvenido, director de la Biblioteca Nacional, integrante del grupo Carta Abierta. También vino para compartir el programa con nosotros Estela Díaz. Hola, Estela, ¿cómo te va? Ella es cantante de Las del Abasto, una orquesta femenina de tango, que van a estar tocando a lo largo del programa. Un par de temas, ¿no? Seguramente. Un par de tangos. Muy bien, vamos al primer informe, tiene que ver con Vargas Llosa, nuevamente. En este caso, de una interesante nota en página 12, vamos a verla y la discutimos. Interpelado, Vargas Llosa se mostró inconsistente. Se ha tildado al Nobel de repetidor de eslogans neoliberales y en la entrevista que le realizó Página 12 ante el intento de profundización de los periodistas, Vargas Llosa patina fiero. Página 12. Reportaje a Mario Vargas Llosa sobre su conversión del socialismo al liberalismo. Periodista. Usted acaba de participar de un seminario sobre populismo organizado en Buenos Aires por la Sociedad Mont Pelerin. Popper fue uno de sus fundadores. Vargas Llosa. Sí, claro, Popper estuvo en el año 47. Y Friedman y Hayek también. Los dos terminaron sosteniendo la dictadura de Augusto Pinochet. No tienen ellos la culpa de la dictadura de Pinochet. Sostenes, no causantes. Pinochet aplicó políticas de mercado, pero jamás apoyó la política liberal que parte de la democracia política. Pinochet no apoyó el liberalismo político, pero Friedman y von Hayek apoyaron la dictadura de Pinochet. No. Apoyaron la política económica. Pensaron que la política económica era la buena, pero nunca apoyaron la dictadura de Pinochet. Pero no estamos hablando de las ideas, sino del apoyo a una política concreta. Pues yo no conozco ninguna declaración de von Hayek a favor de Pinochet. Si quiere, pasemos a Friedman. Estuvo varias veces como invitado en el Chile de Pinochet. Pero fue a dar conferencias. Hasta escribió cartas de agradecimiento a Pinochet por haber aplicado sus recomendaciones económicas. No conozco esas cartas. Son de 1975. Aquí están impresas. Podemos leerlas, pero se extendería el reportaje. Defensor del neoliberalismo, un defensor del libre mercado, un defensor de todo el daño que sufrió la Argentina en la década del 90. El proceso de liberalización económica, de apertura hacia los mercados del mundo, de privatización del sector público, pasos indispensables hacia el desarrollo se están dando, como en México, por ejemplo. El caso de Argentina también es interesante. Yo no me esperaba de un presidente como Menem las reformas que está haciendo, económicas, que también en ese país donde hay pues tantos recursos ya dan indicios, ¿no?, de un progreso. O sea que hay algunos países que parecen bien encaminados, ¿no? La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz
e invasor. En la década de Menem se criticó mucho el discurso único, ¿se acuerda? Que bajaba del poder. ¿Esto es parecido o es peor? ¿Esto es parecido o es peor? Mucho peor. ¿Por qué? Menem parece Ili al lado de Kirchner. Porque Menem era un corrupto, simpático, que dejaba gobernar. Lilita Carrió dice que Menem dejaba gobernar. Mira, yo no... A los empresarios. Claro, ahora entendí. Era gobernado, claro, es lo que dice él. Argentina, ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron. ¿A dónde tiene que volver Argentina? ¿A dónde quiere que vuelva Argentina? Cuando Menem dejaba gobernar. Elijan lo que ya tuvieron. Un presidente como Menem, las reformas que está haciendo, económicas, ya dan indicios, ¿no?, de un progreso. Elijan lo que ya tuvieron. Yo creo que entiendo todo en política latinoamericana, salvo Argentina. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? ¡Qué degradación política, intelectual! No es un señor con opiniones, es un señor que labura para esto, es un señor que en el año 2003, cuando empezaba el gobierno de Kirchner acá, estaba en Irak cubriendo, invitado por organismos oficiales de Estados Unidos, cubriendo los bombardeos de Irak con guardaespaldas yanquis y contando cómo veía él esa extraordinaria saga de los norteamericanos destruyendo Bagdad. ¿Qué piensa de esta idea del presidente Bush de que de alguna manera se puede imponer o llevar la democracia a países como Irak? ¿Es posible eso o es un delirio de los conservadores de Estados Unidos? No, no es un delirio. No es un delirio. Yo tengo el convencimiento de que la inmensa mayoría de los iraquíes están muy contentos. Fue una de las conclusiones que yo saqué de mi viaje. No es un señor con opiniones, es un señor que labura para esto. A esta altura del informe, es evidente que Horacio González abrió un debate mucho más amplio y profundo que buscar ganadores y perdedores de la supuesta contienda. Parece que en todo caso, es un debate que parte de un hecho lamentable. Como es esa carta, Horacio, con todo el aprecio que te tengo, me parece lamentable. Mira, cuando que me lo digan acá los presentadores del programa. Con todo respeto, Horacio, me parece que este debate ya está perdido. Es un debate que está perdido. Frente a la presidenta, que tuvo que salir a decir, bueno, que había que propiciar la discusión, digamos, y no callar voces. Es un debate que está perdido frente incluso a muchos referentes de Carta Abierta. Es un debate que está perdido con la Cámara del Libro, porque Vargas Llosa va a hablar. Es un debate que está perdido con Vargas Llosa, y es un debate que está perdido con el propio Horacio González, porque tuviste que desmentir, digamos, o de alguna forma retirar esa carta, de modo que, yo insisto, no hay debate posible, y yo entiendo que hay debates saludables en una sociedad, pero no es este caso. Bueno, veo que Federico se ha tomado un gran trabajo y lo festejo. Además le dijo que perdió por esto. Sí, solo faltaría que yo lo invite a que me sustituya en la Biblioteca Nacional, cosa que efectivamente te aseguro que es un trabajo intrincadísimo. A mí me parece, con todo respeto por Federico Andajasi, que un debate es un debate, o sea, y se debate muchas veces no para ganar, digamos. Se debate también por el honor, por ejemplo, o se debate también por convicciones, digamos. Y me parece que eso Andajasi lo borró de un plumazo, digamos, no lo contempló en ningún momento. Y salió a decir que este debate estaba perdido. Para mí el debate ni siquiera, el centro del debate me parece que no empezó. Lo de Horacio González, más allá que yo creo que el único error fue que puso director de la biblioteca, abrió un debate extraordinario. El debate extraordinario entre lo que es los intelectuales y la política. Un debate fabuloso, porque si no todo este debate durante este último mes no hubiese existido. Pues bien, dejemos lo anecdótico y retornemos al meollo. Usted acaba de participar en una reunión sobre el populismo en América Latina. Uno podría decir que Franklin Delano Roosevelt, el presidente norteamericano que asumió en 1933, fue un gran populista. ¿Está de acuerdo? Todo depende de las definiciones. Por ejemplo, aquí el día de la inauguración de la Mont Pelerin, el representante del presidente de la sociedad dijo que había un populismo bueno y un populismo malo. El populismo bueno era el de Ronald Reagan. El populismo bueno era el de Ronald Reagan. It was an historic moment because now corporate America and Wall Street were in almost complete control.
See that guy standing next to the president? You know, the one that looks like a butler? His name was Don Regan, the chairman of Merrill Lynch, the richest and biggest retail brokerage firm in the world. He took the key position of Treasury Secretary so he could enact the tax cuts that the rich wanted. Regan then became White House Chief of Staff as the president started to fade. Then they should give the president what 43 governors have, a line item veto. And Who tells the president to speed it up? The man from Merrill Lynch, that's who. Things in America would never be the same again. The country would now be run like a corporation. El populismo bueno era el de Ronald Reagan. Es el momento en que comienza el proceso de mayor desigualdad histórica de los Estados Unidos. Lo dice Paul Krugman, otro Nobel, pero de economía, no de literatura. Sí, pero si yo tengo que corregir cada frase vamos a perder mucho tiempo. No es corregir o no corregir, es una entrevista. Los liberales no estamos a favor de que haya desigualdad. ¿Qué quieren? Que todo nazca del éxito, del esfuerzo, de la producción de bienes o servicios que benefician al conjunto de la comunidad. Lo que no es legítimo es que esas diferencias se establezcan a partir del privilegio o de la desaparición de la igualdad de oportunidades de base, que es un principio liberal. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, como dice Krugman, Reagan modifica la política impositiva y quita impuestos a los más ricos? ¿No cambia lo que usted define como igualdad de oportunidades de base? Es que ahí tendríamos que discutir muchísimo. El caso de Argentina es un caso que yo tengo siempre presente porque a mí me conmueve mucho y en cierta forma me desgarra. Argentina era un país del primer mundo, cuando 3/4 partes de Europa eran el tercer mundo todavía. Argentina era un país enormemente próspero y era una democracia a principios del siglo XX. En 1910 se gobernaba con fraude, se gobernaba con represión, había ley de residencia, la ley de Miguel Cané, que significaba que cualquier extranjero podía ser expulsado, pero sin delinquir. Por ejemplo, la pena, el principal delito que podían hacer era tratar de organizar un sindicato. Pero además había algo fundamental, no había leyes sociales. Es decir, cuando se habla de la Argentina, ricos eran algunas familias oligárquicas, aristocráticas, que vivían como reyes, que colocaban lo que producían sus cetáceas a precio de oro en el mundo. Pero la gente, es decir, vos y yo, hubieran vivido muy mal. Argentina era un país enormemente próspero y era una democracia a principios del siglo XX. ¿Qué pasó para que este país, que había dado esos pasos tan absolutamente extraordinarios en el progreso? Tratando de ocultar los claros indicios de injusticia y de creciente violencia social, en mayo de 1910, una Argentina atravesada por profundas contradicciones se apresta a celebrar el centenario de la Revolución de Mayo. Como en otros momentos de la historia, un gobierno de legitimidad dudosa intentará mostrarle al mundo un simulacro de país pujante y progresista. Argentina era el ejemplo que veíamos, el país que envidiábamos. Federal Corta decreta el estado de sitio y promueve una ley de defensa social que establecía la pena de muerte, limitaba la actividad sindical, prohibía el ingreso de extranjeros procesados y la prensa anarquista, ¿no? A esto tenés que sumar el accionar de los grupos de derecha que quemaban locales sindicales, anarquistas y socialistas, ¿no? Ellos llegaron a quemar la carpa del payaso Frank Brown. ¿Por qué? ¿Era anarquista? No, había cometido la locura de dejar entrar gratis a los pibes pobres. Argentina era el ejemplo que veíamos, el país que envidiábamos. Pregunta final. Tras deschavar Página 12 su inconsistencia, ¿no le habría convenido a Vargas Llosa venir a 678, que somos un poquito más superficiales? Bueno, muy bien. Muy bien, interesante y complejo el informe. Lo primero, Horacio, quiero, por lo menos personalmente, agradecerte la carta inicial que vos escribiste por Vargas Llosa, porque eso abrió la posibilidad de un debate político y social muy interesante para mí en la Argentina en este momento. Es como lo que decía Alfredo Zayat recién. Bueno, abrió para mí un par de meses de bastante agitación. Sí, y nosotros de varios programas. Bueno, tu reflexión, a ver cómo te cayó el informe. Bueno, por supuesto, debatir el liberalismo es algo siempre importante.
uno prefiere ver lo liberal, las libertades finalmente, junto a la justicia, la fraternidad, como bien lo expresó la Revolución Francesa. Vargas Llosa está un poco antes de la Revolución Francesa, al tomar el liberalismo de la peor manera y las ideas liberales de la peor manera. Cuando aparece un liberalismo en el mercado, que habitualmente toma formas de capitalismo salvaje, el liberal se ocupa solo de cuestiones políticas, que reinen ciertas modalidades o ciertos costumbrismos superficiales. Y al revés, cuando hay feroces dictaduras, el liberal las disculpa, pensando en que hay formas económicas aceptables de mercado, de modo que la escisión entre la esfera política y la esfera económica, al no poderlas pensar en común, como intentaron todas las grandes teorías políticas, es el destino de la insuficiencia de la reflexión de Vargas Llosa. Por eso apena un poco, para quienes somos sus lectores, finalmente, apena un poco verlo en este tipo de fragilidades. Cita además un viejo libro que recuerdo que leíamos en los años 60 en la Universidad, de Karl Popper. Era realmente un gran señor liberal británico que se le había agarrado con Sócrates, con Hegel, con Marx, como los autores de la sociedad que él llamaba la sociedad cerrada. En realidad era un gran filósofo también, que incapacitado de pensar eso mismo, pero en un mejor nivel que el que mostró en Buenos Aires Vargas Llosa. Como novelista está por encima de Patricia Bullrich. Como pensamiento político hasta diría un poco por abajo. Ahora, Horacio, ¿hay hipocresía? Mi única pregunta es si acá hay, lo de Vargas Llosa, ¿hay hipocresía o ingenuidad? Porque ¿cómo hace para atravesar sin ver? Yo creo que como es un noble, es un marqués que viaja por el mundo como un intocable, y digo esto siempre resaltando que es un escritor que me interesa, ¿no? En realidad cree que puede decir cualquier cosa, y eso le da un estilo de candor que tienen ese tipo de personas. En realidad no pasa soberanamente por encima de sus contradicciones, un tipo de persona así. Es habitual de las reyesías, sobre todo las contemporáneas, es habitual de los príncipes, es habitual de las personas cortesanas. Es decir, no temer a sus contradicciones, pero vivimos en sociedades democráticas que sí pueden incidir y percibir claramente la contradicción de los príncipes, ¿no? Osvaldo, ¿qué le pareció el informe? Bueno, muy bien, es decir, creo que hay mucho de verdad en esto, ¿no? Pero realmente es increíble cómo se tergiversó todo esto, ¿no? Yo estuve a favor de la carta de Horacio González, me pareció muy bien, porque de ninguna manera esa carta pedía que se censurara a Vargas Llosa o que no se le permitiera hablar. Es decir, lo único que solicitaba, y me parecía muy bien, es que no inaugurara la Feria del Libro con su discurso. Y esto, uno como yo, que ha viajado por toda Europa y por muchos países y ha asistido a muchas ferias del libro, siempre es así, la inauguración la hace un representante o de los libreros o de los editores o de los escritores del propio país para hablar de la cultura, cómo está en ese tiempo, en este momento, la cultura de ese país, para informar también al extranjero. Ya es típico eso. Y no viene un escritor extranjero a hablar de sus ideas, no ya de literatura, sino de sus ideas económicas. Entonces a mí me pareció muy bien esa carta de Horacio González. Además, lo aprobamos. No vino solamente a una actividad, no vino solamente a una actividad en la Feria del Libro Vargas Llosa, tuvo muchas otras actividades que realmente le definieron un perfil político absolutamente a su visita. Vino más por lo otro que por la Feria del Libro. Bueno, y por eso me dolió un poco la carta de la presidenta cuando le solicitó a Horacio González que retirara de alguna manera su carta o su escrito. Porque realmente, primero que los escritores tenemos la libertad de decir lo que nos parezca, ¿no? Y después que, ahondando, haciendo el análisis, tenía razón Horacio González, ¿no? Que hablara en cualquier otro acto. Alfaguara, la editorial de Vargas Llosa, tiene cualquier cantidad de dinero como para alquilarse el mejor salón Jorge Luis Borges en cualquier día de la Feria del Libro. También si no le basta eso, puede alquilarse el Colón, que Macri se lo alquilaría de inmediato, o no se lo alquilaría,
lo diría hablar gratis ahí, o también la cancha de Boca Juniors, así que de ninguna manera acá hubo ninguna censura a todo esto. Y a mí me duele mucho de que todos estos diarios, precisamente Clarín y La Nación, hay que decirlo, que habla de censura, que se lo quiso censurar a Vargas Llosa. Y fíjese una cosa, yo he hecho una denuncia donde ha habido censura en la Feria del Libro, ¿no? La provincia de La Pampa no permite que se presenten 2 libros en su stand, en el periodo que tienen ellos para presentar sus libros. Un libro que se llama Pampa Libre, que es de Echenique, que es la historia de la lucha de los peones rurales en la década del 20, y el otro libro es sobre la poesía de Morisoli, que realmente es un gran poeta pampeano. Y ante esa prohibición le he pedido a los stands de las demás provincias que le ofrezcan el stand a esos 2 escritores para que puedan presentar el libro. Porque no podemos volver a la prohibición de libros del tiempo de la dictadura. Bueno, pero en los diarios no se tomó esto para nada, en esto que hablaron de la censura contra Vargas Llosa. Pero de la propia censura que ha hecho el gobierno de la provincia de La Pampa no se habla. Bueno, ahí vemos la diferencia. Es decir, ¿dónde está la información? En lo que conviene, nada más. ¿Con qué argumentos el gobierno de La Pampa prohíbe la difusión de estos 2 libros? Bueno, lo hizo hace una semana, más o menos. Lo anunció oficialmente, además, la representante del ministro Torres, que dispuso eso. Y bueno, y hay una reacción, y lo vamos a presentar igual a ese libro. Lo vamos a presentar igual porque realmente el libro de Echenique es muy bueno, se llama Pampa Libre, justamente el título del diario de los trabajadores de aquel año 1920, ¿no? Pampa Libre, qué hermoso título. Y también es el libro de este poeta Morisoli, que realmente pocos describen el paisaje pampeano como él, ¿no? Bueno, el gobierno, pese a que yo lo he publicado en una contratapa del diario Página 12, el gobierno de La Pampa no ha hecho ninguna declaración. Y la Fundación como que Libertad, no le da importancia. La Fundación Libertad, algo de los que estuvieron apoyando, digamos, la llegada de Vargas Llosa, tampoco. Tampoco, eso nada, por supuesto. Bueno, no, y además agregar esto de que el señor Vargas Llosa que quiera venir a enseñarnos lo que es el liberalismo, es un poco cómico, para no decir otra palabra, ¿no? Porque, bueno, habría que contestarle a este señor lo que el mundo que nos está dejando el liberalismo. Yo vivo parte de mi vida en Alemania, que es uno de los capitalismos mejores y más honestos, digamos, y todo lo demás, pero bueno, el número de desocupados no desciende de los 4 millones, y hay que ponerse en el papel del que antes cobraba el 62% de su sueldo cuando desocupado. Ahora ya se acabó eso, cada vez menos, ¿no? Ahora se llama la ley Hartz, que es un cálculo que nadie lo entiende. Pero bueno, y al mismo tiempo, por ejemplo, esos desocupados están cobrando un sueldo de 600, 700 euros por mes, mientras que uno lo compara con lo que gana, por ejemplo, el presidente del Deutsche Bank, gana, dicho oficialmente, 1 millón de euros por mes. Ah, miércoles. En el último año ganó 12 millones en el año. ¿Eso es democracia? ¿Eso es justicia? Eso es el liberalismo, el denominado liberalismo del señor Vargas Llosa. Entonces, bueno, hay que saber criticar y hay que crear un mundo realmente con más sentido de la generosidad, pensando en todas esas familias que apenas les alcanza para comer. Horacio, ¿querías hacer alguna aclaración? Bueno, sí, que acabamos de escuchar el verdadero discurso de apertura de la Feria del Libro. Y es un honor que haya pasado acá, es un gran honor. A ver, seguimos, Estela, tenés algo para decir sobre el tema. Yo como emparentada con
con muchos valores y seres queridos desaparecidos por esta década nefasta neoliberal. Acuerdo con acá, como habría de no, en esto de que a quién representa Vargas Llosa, que lo presenta muy bien a este marqués peruano, lo reciben muy bien y lo presentan muy bien otro marqués porteño, qué sé yo, capaz que es marqués también, no sé. Y bueno, acordando con Osvaldo en eso de que a mí no me representa, y como sí me representan hermosas personas como quien ha dado su discurso de apertura, no, de hermoso, como de hermoso funcionarios, funcionarios como comprometidos con su gestión y con su tarea, como Horacio. Así que bueno, y aparte como integrante, como cantora de tangos también, como comulgante de esta identidad porteña y argentina. La verdad que no sé, porque me sigo preguntando por qué abrió este señor la feria. ¿Sandra? Sí, yo primero quería darles el crédito a Silvina Friera y a Martín Granoski, porque la verdad que es un placer leerla. La entrevista es una entrevista larga de 3 páginas y no hay tantas entrevistas de ese nivel. Realmente se nota que son 2 personas que lo atajaron conociendo perfectamente el aspecto literario y el aspecto político, y no tiene desperdicio. A mí lo que me sigue llamando la atención es esa parte inconfesable de los neoliberales, que no son los liberales. Los neoliberales es otra tradición, digamos. Y me sigue llamando la atención, pareciera como que en el curso del reportaje Vargas Llosa se entera que sus maestros en economía celebraron el golpe chileno. Y obviamente lo supo siempre y lo sabe, pero es inconfesable. Muy bien, vamos a seguir con el tema, porque ustedes saben que ayer se presentó Bonafini, en donde estaba Vargas Llosa, y le pidió por CN23 y por Paca Paca. Vamos a ver qué es lo que dice sobre este tema. Sí, a ver qué dijo sobre este tema, dale. Vargas Llosa pedirá por CN23 y Paca Paca. Vargas Llosa, ¿cómo anda? ¿Bien? Lo escuchamos preocupado por la libertad en la Argentina. La libertad de prensa, ¿es así? ¿Cómo anda? ¿Lo podemos molestar un minutito? No, estoy... Simplemente preguntarle por las palabras acerca de la libertad de Vargas Llosa. ¿Qué le parecieron? ¿Le preocupa a usted? ¿Le preocupa la libertad de prensa en el país? ¿Dónde vamos? Simplemente eso. ¿Le preocupa que el 80% de los medios estén en un solo grupo empresario? Había dicho que iba a tratar de entregarle un petitorio a Vargas Llosa. Me gustaría leerlo. Lo que le pido que firme es esto, por la libertad de expresión. Los trabajos firmantes, sostenedores de la libertad de expresión, acompañamos el pedido de la señora Eve de Bonafini, de la compositora y cantante Teresa Parodi y de todas las madres y quienes las acompañen, de solicitar a Cablevisión que permitan la salida del canal CN23 y por lo tanto del programa La Clementina, según indica la ley vigente. ¿Tuvo alguna respuesta todavía? No, él dijo que lo va a leer. Y que me va a contestar. He escuchado lo que se ha dicho y nosotros estamos en un problema también en cuanto a que no tenemos posibilidades de que un programa de las padres y de Teresa Parodi no salga en el Cablevisión. Entonces nosotros estamos haciendo correr una carta y sería muy importante que usted firme. Yo me dirigí a usted con mucho respeto. Le he hecho esta carta, esta se la dejo. Muchas gracias, señora, déjemela, yo la voy a leer con cuidado. Y esta es lo que la estamos pidiendo. Ya hay cientos y cientos de firmas que pedimos, y sería muy importante para nosotros que firmara. Yo le prometo lo siguiente, yo la voy a leer. Para nosotros es muy importante que lo de la libertad de expresión, porque si nosotros hacemos un programa y el pueblo no lo puede ver, y como usted ha hablado de la libertad de expresión, nosotros también peleamos por eso.
Y he venido con mucho respeto. ¿Estamos en la misma pelea en eso? Por eso, entonces he venido con mucho respeto a escucharlo. Pues muchas gracias. Y a decirle... Le agradezco mucho. Yo voy a leerla con mucho cuidado. Bueno, y yo le voy a hacer saber si por favor, si usted me puede claro que sí, responder. Para mí sería muy... Y le agradezco mucho que me haya recibido. Nada, encantado. Muy bien. Acabamos de ver a Eve entregándole una carta a Vargas Llosa pidiéndole que se exprese por la censura de Cablevisión Multicanal, a Paca Paca, CN23, etcétera, etcétera. Pues bien, veamos ahora cómo la agencia internacional Associated Press difunde el siguiente cable informando sobre la reunión entre Eve y Vargas Llosa, faltando a la verdad de manera grave. Como ejemplo, veamos a Yahoo España levantando la noticia. Cable de Associated Press publicado por Yahoo España. Poco antes de iniciar su charla, Vargas Llosa mantuvo un breve encuentro con la líder de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, cercana a la presidenta y quien le entregó un petitorio de la Organización sobre Libertad de Expresión. La Organización de las Madres está en contra de la transmisión de un programa de televisión sobre ellas. El programa sería emitido por una empresa de cable que pertenece a un grupo Clarín, opositor al gobierno que ellas defienden. Repetimos, la Organización de las Madres está en contra de la transmisión de un programa de televisión sobre ellas. Lo que le pido que firme es esto, por la libertad de expresión, de solicitar a Cablevisión que permitan la salida del canal CN23 y por lo tanto del programa La Clementina, según indica la ley vigente. La Organización de las Madres está en contra de la transmisión de un programa de televisión sobre ellas. Con respecto a la carta de Eve, el noticiero de Clarín Telenoche olvidó mencionar los motivos de la misma. Lo escuchó mucha gente, en general mucha gente anónima, que vino aquí, hizo una larga cola, pero también estaba, por ejemplo, Eve de Bonafini, que vino a darle una carta, estuvo al principio y se retiró, estaba el secretario de Cultura porteño, algunos diputados, pero en general mucha gente que admira a Vargas Llosa. He escuchado lo que se ha dicho y nosotros estamos en un problema también en cuanto a que no tenemos posibilidades de que un programa de las madres y de Teresa Parodi no salga en Cablevisión. De Bonafini, que vino a darle una carta. El problema de Vargas Llosa es que recita una teoría muy noble y muy justa, que funciona bien como sistema, pero ha inspirado cosas muy malas en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, discutirle a Vargas Llosa en sus propios términos, libertad de expresión. Libertad de expresión es esto, libertad de expresión es que las voces se escuchen, independientemente del poder económico que las sustenta. Entonces, me parece que es confrontar con, usando una palabra que se usaba en los 80 para el socialismo, el liberalismo realmente existente, no el liberalismo de los manuales de doctrina, sino el liberalismo que existe. ¿Qué cosas se inspiran en el liberalismo? Cablevisión se inspira en el liberalismo para prohibir una voz. Tanta deformación y mentira da la razón a Ramonet y al propio Vargas Llosa. Hoy la información nos oculta la información. La información en muchos casos solo sirve para ocultar otra información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que yo llamo la censura democrática. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Si no, ¿por qué se prohibiría? Bueno, muy bien. Evidentemente Associated Press no entendió absolutamente nada del tema, dio vuelta totalmente. O nosotros no entendimos nada, no sé. Sí, no, son ellos, sin lugar a dudas. No nos confunden para tanto. A ver, Horacio, ¿cómo te Bueno, en sus entrevistas, o mejor dicho, en su discurso de ayer, indicó que su formación era muy argentina, porque en sus años mozos, en la ciudad de Cochabamba y después en la Universidad en Lima, leía la revista Villiquen, antes leía después su mamá la revista Para Ti y la revista Sur. Todo eso lo leía muy rápido. Bueno, ahora una carta también argentina, como la de Eve Bonafini, se va a tomar un tiempo largo para leerla. Ojalá volviera a sus tiempos de juventud, donde leía rápido todo lo que venía de la Argentina. Hablando de eso, un escritor, qué raro que le lleve tanto tiempo leer 2 líneas. Y además me parece que lo interesante de esa escena, que a uno le hubiera gustado estar, supongo, para ver la situación,
percibirla. Está frente a digamos, a una figura emblemática de los derechos humanos en el mundo entero. Una tremenda mujer. Cualquier intelectual, cualquier pensador, cualquier hombre que viene del arte, tiene una sensibilidad particular. Yo digo que la tiene cualquiera, pero supongamos, no mostraba ninguna clase de interés en recibir algo emocional de ese encuentro. La atendió como, y uso tu metáfora o tu concepto, como un marqués atiende a un vasallo. Esto, y Bebe, desde ese lugar de reina de los derechos humanos, aceptó ese rol porque su objetivo era mayor. Y quiero decir algo para ampliar lo que Sandra Russo dice acerca del excelente reportaje que salió en Página 12, que es una lección de ese periodismo que se extraña, que realmente se extraña, y que se hace en muy pocas partes en la Argentina, por las razones que todos sabemos, y pensaba en la actitud del periodista, voy a dar el nombre porque es público, Jorge Fernández Díaz, que es un escritor, un intelectual también, en su rol de partner, o partener si prefieren, de Vargas Llosa, que aceptó no ser enfocado, por lo cual aceptó un rol secundario, que yo digo, de protagonista. Supongamos que esté dentro del concepto de la escena, de ese príncipe que no permite que el periodista tenga un lugar más que de preguntador. Pero me extraña que no haya pensado en la honra de la profesión y no hiciera ninguna repregunta, que esto es lo que pasa en la entrevista que le hace Granowski y esta chica que ahora me olvidé el nombre. Friera. Exactamente, que hay repreguntas y que permiten entonces el balanceo entre el reporteado y el que reportea. En el caso de Vargas Llosa, si hubiera pensado eso, lo ideal hubiera sido que él expresara sus ideas en forma monologal, sin la intervención de un protagonista que le sirviera de bastón. Porque eso no honra lo que es el sentido de una entrevista. Esta es mi opinión, mi pequeña opinión. Está perfecto. Bayer, ¿qué le pareció esto? Digamos, esta actitud de Bonafini. Yo me estaba acordando del Aikido, que es un arte marcial, que básicamente trata de aprovechar la fuerza del contrario para generar el propio movimiento, digamos. Claro, no, es decir, es realmente notable lo de Eve de Bonafini, ¿no? Es decir, hay que sacarse el sombrero. Es decir, yo la he conocido mucho antes y siempre tuvo esas actitudes que a ninguno de nosotros se nos ocurriría, ¿no? Es decir, yo hubiera dicho llevarle un pedido a Vargas Llosa, no, nada. Y ella lo llevó, fue con mucha picardía. A ver, ya que él habla tanto de libertades, a ver qué es lo que hace. Claro, lo metieron problemas, ¿eh? Sí, me pareció muy bueno. Vamos a ver. Pero como dijeron ya ustedes, tendría que haber respondido ahí mismo, ¿no? No, porque lo va a leer con mucho lo va a leer. Le va a llevar mucho tiempo leerlo con tanto cuidado. Un bocadillo sobre... Le aclaró que la trataba con mucho respeto y que la había recibido con mucho respeto, siguiendo esto que vos decías. Para no dejarlo pasar lo de AP, porque no es casual, no es inocente. Eve fue para pedirle que algo salga al aire. Y la versión de AP es que fue a pedirle que algo no salga al aire. No es en absoluto inocente, es la línea de AP. A mí me parece, en esa línea que está diciendo Sandra, lo que me impresiona es, porque lo que hablamos siempre en este programa, ¿no? Uno puede discrepar, puede disentir, pero esto es mentir directamente. Lo de AP es la mentira sobre lo que sucedió. Y lo que pasó también con el planteo de Horacio González, que yo la verdad, en un principio... me pareció inoportuno porque alimentaba este debate. Ahora, viendo las consecuencias, me parece que realmente sirvió para este debate y para dejar desnudo a este Pope del liberalismo mundial, más allá de sus cualidades como escritor. Pero creo que cómo siguen mintiendo. Hoy en la nota, la crónica de La Nación sobre la charla de Vargas Llosa, la entrevista de Vargas Llosa, hacía alusión en toda la introducción a la censura que había intentado hacer Horacio González y a la decisión de querer prohibirle la palabra a Vargas Llosa en la Feria del Libro. Es decir, siguen mintiendo sobre un hecho que no es lo que sucedió.
¿no? Y después también en la crónica de los medios, cuando vemos al cronista de TN diciendo que Eve le entrega una carta sin decir el motivo de la carta, ahí no miente pero oculta la información. Claro. Entonces, era un saludo en realidad. Claro, era, bueno, lo quería verle, era un afán de pronto de Vargas Llosa, ¿no? Que se había mezclado ahí. La groupie de Vargas Llosa. Claro, dice, en una audiencia donde se mezclaban en la primera fila Abel Pose, el progre ex ministro de Educación de Mauricio Macri, Joaquín Morales Solá, Marcos Saguinis y Patito. Juan José Sebrelli. Y Patito. Había un... varios pintas de varios colores. ¿Sabes qué? Yo me preguntaba también si a raíz de este disparador que fue la carta de Horacio y todo lo que sucedió después, pensaba si Vargas Llosa no amainó, no desencilló de esa... Cuando vemos, porque él se dio cuenta, porque obviamente le han pasado, lo han informado, está muy informado, cuando 678 pasa el informe donde Vargas Llosa, yo voy a usar un adjetivo que a lo mejor no es el adecuado legalmente, produce esa injuria hacia la sociedad argentina, hacia el pueblo y hacia la presidenta y el expresidente, cuando dice, ¿cómo pueden votar los argentinos a ese matrimonio? Esta es una injerencia, digamos, espiritual, maliciosa, que no corresponde al nivel intelectual de Vargas Llosa. Cuando él se da cuenta de esto, que es hiriente en cualquier lugar del mundo donde pudiera pasarse para cualquiera de las sociedades, él amengua su discurso. Por eso el discurso, o la charla que tuvo en la feria, fue una charla además anodina desde el punto de vista político. No dijo nada que no se supiera. No colmó las expectativas beligerantes. Y fíjense qué detalle, hay dos cosas que dijo que el periodista, o cualquier periodista básico que estudie las bases del oficio o que las practique. Cuando él dice, ¿por qué la Argentina está siempre en crisis? Viene de España. No viene de, no sé, de una isla del Pacífico, donde están con las palmeras, suponiendo que la haya todavía. Entonces, cuando él dice, es un país dividido, pregúntese uno, ¿qué país no está dividido políticamente? La propia España, donde él viene, no quiero hablar de ETA, hablo de los dos partidos principales, Estados Unidos, en Europa, en cualquiera, en Italia. Entonces me llama la atención que no haya una respuesta del periodista, le dijera, pero perdón, divididos y crisis hay en muchas partes, y le puede dar pruebas de todos esos lugares donde hay crisis. Su propio país, Perú, ¿no? Bueno, porque no lo considero peruano ya a esta altura. Él tampoco. Hay una respuesta a lo que plantea Orlando en la entrevista, la excelente entrevista de Página 12, en la que le plantean la crisis del liberalismo, de las políticas neoliberales que están haciendo agua en el mundo, y él en ese momento él plantea su perplejidad ante el tema y dice que no opina de lo que no sabe. Entonces, solo en ese momento, cuando no, digamos, ahí se le cae toda la estantería, porque es imposible sostener esas políticas con los resultados que son evidentes. Hay que avisarles a los chicos de Barcelona, eso es hacerse el boludo. También. Osvaldo, lo interrumpimos, estaba diciendo algo, disculpe. No. Perfecto, entonces nos vamos al corte, ya volvemos. Trajo un nuevo día, más amor y más alegría. No es un capricho ni una fantasía.